¿Qué sucede cuando seguir la ley al pie de la letra parece ir en contra de la idea misma de justicia? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un caso real que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, el Amparo en Revisión 156-2025. En este caso chocaron dos maneras radicalmente opuestas de entender el derecho, y nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Para qué están hechas las leyes? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brianda Linet Castañeda Ángel y soy alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este análisis forma parte de un ejercicio académico para la materia de retórica para la interpretación y argumentación jurídica. La idea es usar las herramientas de la retórica para desmenuzar las posturas en este caso tan interesante. Para entenderlo a fondo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, nos adentraremos en el laberinto legal que fue este caso. Después, vamos a identificar la pregunta central que llegó a la Corte. Analizaremos la lógica de la mayoría y, por supuesto, la crítica de la disidencia. Esto nos llevará a comparar dos visiones de justicia y, finalmente, reflexionaremos sobre lo que este caso realmente nos enseña. Y bueno, para arrancar, tenemos que conocer la historia de una persona y su larguísima, casi interminable, búsqueda de justicia. El protagonista de esta historia, a quien llamaremos Persona A, es un hombre indígena de la comunidad Triqui. Su vida dio un vuelco total tras un enfrentamiento armado que terminó con una sentencia en su contra de nada más y nada menos que 60 años de prisión. Pero su historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba una batalla legal que se extendería por más de una década. Y miren, no fue una lucha corta. Esta línea de tiempo nos muestra una verdadera odisea jurídica de 15 años. Todo arranca en 2010. Para 2011 ya hay una sentencia rapidísima. En 2012, un amparo negado. 3 años después, se le niega el reconocimiento de inocencia. Una puerta tras otra se le fue cerrando en el sistema de justicia ordinario. No fue sino hasta 2025 que su caso finalmente tuvo una resolución en la Suprema Corte. Entonces, después de todo este recorrido, de este laberinto, ¿cuál era la pregunta de fondo? La cuestión fundamental que llegó hasta la máxima instancia judicial del país. Para poder entender el núcleo del debate, necesitamos hablar de una figura clave, la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca. Ojo, este no es un tribunal cualquiera, es un órgano muy especializado, y su propósito es bien específico. Funcionar como un puente, como un validador, entre las decisiones de las autoridades indígenas y el sistema de justicia del Estado. Y aquí, justamente aquí, es donde se genera toda la controversia. La pregunta era, si el sistema ordinario ya le había cerrado todas las puertas, ¿era válido que la persona A acudiera a esta sala especializada? En el fondo, lo que la Corte tenía que decidir era, ¿para qué sirve esta sala y hasta dónde llegan sus facultades? Muy bien, vamos a analizar primero la postura de la mayoría de los ministros de la Corte, lo que se conoce técnicamente como el engrose de la sentencia. Esta frase es, de verdad, la clave de su argumento. Para ellos, la cosa era muy simple, muy apegada a la letra de la ley. La competencia de la sala indígena tiene un límite muy claro. Solo puede revisar decisiones que vienen de las autoridades indígenas, no cualquier caso en el que esté involucrada una persona indígena. De hecho, su razonamiento sigue una estructura lógica muy clásica, un silogismo. La premisa normativa, o sea, lo que dice la ley, es que la sala indígena solo ve casos de autoridades comunitarias. La premisa fáctica, los hechos, es que este caso viene del sistema penal ordinario. Por lo tanto, la conclusión para ellos era inescapable. La sala es incompetente. Fin de la discusión. Pero, como en muchas decisiones importantes, no hubo unanimidad. Y aquí es donde entra la otra cara de la moneda, la opinión disidente, el llamado voto particular que presentó una antítesis muy poderosa. Y lo que hace la disidencia es básicamente cambiar las reglas del juego. Dice, un momento, nos estamos haciendo la pregunta equivocada. El problema de fondo no es a qué tribunal le tocaba, sino que a la persona A se le negó una defensa justa desde el primer día. Y su lógica también se puede armar en un silogismo, pero uno que parte de un lugar totalmente distinto. Su premisa normativa no es una ley local, sino la Constitución misma, que garantiza derechos específicos. Su premisa fáctica es que esos derechos, en este caso, se violaron. La conclusión, por lo tanto, es que todo el proceso estuvo viciado desde el origen.
Y ojo, la disidencia no se queda en la teoría, señala fallas muy, pero muy concretas en el proceso. Imaginen, el intérprete tenía solo 18 años y no tenía acreditación. A la persona A no se le explicó qué significaba renunciar a un juicio. Su propia defensa ni siquiera argumentó una posible legítima defensa y, para colmo, no apeló la sentencia, cerrándole el camino. Es decir, una cadena de errores graves. Entonces, ¿qué tenemos aquí, en realidad? Pues lo que vemos es un choque de trenes, un enfrentamiento entre dos maneras muy distintas de entender qué es la justicia. Por un lado, tenemos la justicia procesal, que es la visión de la mayoría. Su foco está en las reglas del juego. Se siguió el manual al pie de la letra, cada quien hizo lo que le tocaba. Y por el otro lado está la justicia sustantiva, la visión de la disidencia. Y aquí la pregunta es otra, es mucho más de fondo. Más allá de los papeles y los procedimientos, ¿el resultado final fue justo? Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué nos deja todo este análisis? ¿Qué podemos aprender de este caso más allá de los detalles jurídicos? Lo primero, y creo que lo más importante, es que este caso nos pone de frente esa tensión clásica entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. También nos demuestra que existen barreras, a veces invisibles, que impiden que personas de comunidades indígenas tengan un acceso real a la justicia. Nos recuerda que el debate sobre cómo construir un sistema de justicia verdaderamente multicultural sigue más vivo que nunca. Y así, el caso nos deja con una pregunta que queda resonando, una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. ¿Cuál es la misión principal del sistema judicial? ¿Cuidar que sus propias reglas se cumplan a rajatabla? ¿O asegurarse de que para las personas de carne y hueso, para la gente, al final del día, se haga justicia?